El sermón va a estar basado en los versículos 11 al 26. Allí se nos presenta el juicio civil que tuvo el Señor Jesucristo antes de su crucifixión. ¿Cuál es el punto del sermón? El punto que debe quedarnos claro al finalizar. Que la ceguera, la insensatez y la dureza del corazón del hombre para siempre preferir el juicio de Dios antes que su misericordia. Aquí Mateo nos muestra que todos los personajes involucrados en los versículos que vamos a leer pierden varias oportunidades que Dios les ofreció en Cristo Jesús. Perdieron las últimas oportunidades que Dios les ofreció en Cristo. El Sanedrín, en vez de Jesús, prefirió a Barrabás, un ladrón, sedicioso, asesino. Pilato, en vez de Jesús, prefirió al Sanedrín, que era hipócrita y envidioso, y Pilato sabía eso. Y también prefirió a la turba irracional, soliviantada por el Sanedrín, antes que a Jesús. Es un cuadro que nos presenta el Señor en su misericordia de cuán letal es la ceguera espiritual que produce el pecado y que necesitamos su gracia para poder elegirlo a Él. Entonces, quiera el Señor despertarte a que conozcas verdaderamente eso y termines rogando su gracia, su misericordia, para no perder las oportunidades. ¿Sí? Leo para ustedes, me sigue con su vista desde el capítulo 27, versículo 11 al 26. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Señor, bendito, queremos continuar adorándote en este momento a través de la predicación de tu palabra. Te suplicamos y te rogamos tu misericordia para que sea expuesta fielmente, tú seas honrado, Señor, y nosotros llamados al arrepentimiento. Gracias, Señor. Por favor,
según tus misericordias, bendice este tiempo del sermón en Cristo Jesús. Amén. Para ver entonces lo que acabamos de leer, las secciones o los puntos, lo vamos a ver en 3 puntos sencillos, fácil de recordar. Los 3 puntos son: primer punto, primera oportunidad desperdiciada; segundo, segunda oportunidad desperdiciada; y tercero, tercera oportunidad desperdiciada. Fácil de recordar, ¿cierto? Realmente usted puede ver hasta hay más oportunidades, pero yo las traté de incluir dentro de las 3 que ya les dije para que tenga oportunidad de recordarlo más fácil. Así que si en un momento del sermón se pierde, recuerde, bueno, tiene una segunda oportunidad para recordar. Si se vuelve a perder, recuerde que tiene una tercera oportunidad para recordar. Si desperdicia todas las oportunidades, usted no puede excusarse delante de Dios cuando le caiga el juicio. Vamos a abordar el sermón de una vez. Primera oportunidad desperdiciada. Mateo nos presenta cuando el Señor Jesús es traído ante Pilato, la autoridad civil encargada de juzgar al Señor o de hacer el juicio. Versículos 11 al 14. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús les dijo: tú lo dices. Lo acabamos de leer y sabemos hasta el 14 que se menciona allí. Mateo nos narra que este es el segundo juicio que le hacen al Señor Jesús, el civil. Ya vimos en un sermón anterior que le habían hecho el juicio religioso. También habíamos dicho que cada uno de los juicios estaba dividido en 3 audiencias cada uno. De forma que esa madrugada el Señor Jesús pasó por 6 audiencias. Con el Sanedrín, primero fue juzgado una audiencia con Anás, luego con Caifás y luego con todo el Sanedrín, las 3 audiencias del juicio religioso. Con el juicio civil, él tiene una primera audiencia con Pilato. Pilato, según Lucas 23, nos dice que lo remite a Herodes Antipas, que en ese momento se encontraba en Jerusalén, que es una autoridad, pero de la parte de Galilea y Perea. Pilato, al escuchar de que Jesús era galileo, y como no le gustaba, olía algo feo, Pilato, de lo que tramaban los judíos, entonces trató de zafarse del problema, mandándolo a Herodes. Herodes terminó reenviárselo de nuevo a Pilato. Pilato le hace una tercera audiencia, donde ya no le quedó más que complacer a la turba y al Sanedrín. Así que ahí tenemos las 6 audiencias que le hicieron al Señor Jesús. Estamos en el civil, en las últimas 3. También recordarán que cuando al Señor se le juzga en el juicio religioso, el cargo para justificar la pena de muerte, lo que ellos sentencian, ¿cuál es? Nosotros lo vimos, 2 cosas particulares. En primer lugar, la doctrina. Los fariseos aborrecían y se quejaron de la doctrina del Señor Jesús. Y en segundo lugar, también la razón del juicio de la sentencia de muerte por ellos fue por la singularidad de su persona. ¿Por qué? Porque admitió delante de ellos que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el heredero de todo reino de Dios. Eso para ellos fue una blasfemia y entonces sentenciaron que debía morir. Mateo 26, versículo 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó la vestidura diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron que es reo de muerte. La sentencia por el juicio religioso en el Sanedrín. Ellos no podían ejecutarlo, ya que Roma se los había prohibido. Entonces buscan que Pilato, el tribunal civil, sí lleve a cabo la pena de muerte. Pero tienen un problema. Si mantienen esa acusación, él se hizo el Cristo, ellos sabían de antemano que
Roma no les prestaría atención. De hecho, eso es lo primero que está sucediendo, que nos narran los demás evangelios. Pilato no les presta mayor atención, inclusive les dice que si son cuestiones de religiosidad, resuélvanlo ustedes. Pero ellos entonces buscan la razón que a Roma sí le va a interesar. ¿Y qué es lo que a como a los romanos en aquel tiempo y hoy en día, a todos los autoridades civiles no le puedes tocar o son muy sensibles a eso? Que a ellos les preocupa cualquier cosa que les trastoque o les ponga en duda su poder político y civil. Roma, como cualquier autoridad civil actual, de cualquier parte de esta sociedad, puede convivir con cualquier Dios, con cualquier religión, con cualquier expresión de fe. No importa. Haga lo que quiera, con tal, hágalo ahí. Pero en el momento que eso se convierta en una amenaza para su poder político y sus intereses, ahí obviamente sí le van a prestar atención. Bueno, los fariseos sabían eso, los saduceos, que son los del Sanedrín, y buscan que Pilato preste atención a este insubordinado, supuestamente según ellos. La hipocresía del Sanedrín. Estos líderes religiosos simularon subordinación a Roma. Incluso, ustedes saben que en Juan inclusive dice, sí, cuando ya Pilato lo quiere soltar, si lo sueltas eres enemigo del César. Cualquiera que se haga rey es enemigo de César y tú estás apoyando a un sedicioso. Y eso fue lo que le asustó totalmente a Pilato. Pero ellos son tan hipócritas que simularon subordinación a Roma. Si alguien en esa época, en ese momento, si alguien era insurrecto, era un judío. Porque ellos odiaban que una potencia extranjera estuviera sobre ellos. Y ellos se sometían por la espada. O sea, porque si no, Roma los aplastaba militarmente. Algo totalmente, por ejemplo, hermano, déjame aplicar rapidito aquí con el cristiano. Los cristianos no se someten a la autoridad civil por la espada. La Biblia dice, no lo hagan por la espada. Háganlo por la conciencia. ¿Eso qué significa? Entre muchas cosas, que por lo menos los creyentes sabemos que toda autoridad civil tiene su poder o su autoridad, porque Dios se lo ha permitido, pero que siempre será mejor vivir bajo autoridad en una sociedad, así la autoridad sea mala, que sin autoridad. Eso es una de las varias cosas que significa obedecer por conciencia. Que siempre será mejor vivir bajo una autoridad, aunque sea esta mala, que vivir sin ninguna autoridad. El caos y anarquismo social que existiría, no, pero es que tenemos caos y anarquía. Sí, es verdad, pero la historia, la humanidad y la Biblia nos enseña que sin esa autoridad, aunque sea mala, estaríamos peor. Inimaginable, ¿verdad? Pero estaríamos peor. Bueno, eso como algo. Estos judíos son unos tremendos cínicos, hipócritas, porque ellos, si son insurrectos de verdad, son ellos, pero están allí, aparentan sumisión, aparentan preocupación por los intereses del Imperio Romano y representan al Señor ante el gobernador, que es Poncio Pilato. Algunos datos de Pilato para ir meternos en contexto. Pilato era el gobernador romano que César había colocado en Judea, en la provincia de Judea. Una de las cosas que hacía el emperador romano para ese momento era nombrar a un prefecto, llamado aquí gobernador, de las zonas conflictivas. Judea, por sus arraigos religiosos, por el pasado, era propensa a los levantamientos, a los desórdenes civiles. De ahí que Pilato estuviera en ese momento en Jerusalén. ¿Por qué? Pilato no vivía en Jerusalén. La historia dice que él vivía en una villa en Cesarea, junto al mar Mediterráneo. Tenía una finquita junto al mar Mediterráneo y vivía sabrosito.
Pero recuerden que estamos en el tiempo de la Pascua, donde hay una fiesta que se aglomera mucha gente en Jerusalén y vienen muchos de afuera, y las autoridades civiles preocupadas, Pilato se mueve mientras estas fechas para Jerusalén para obviamente tratar de mantener el orden. Si algo le preocupa a las autoridades civiles es que haya desorden social. Pilato no quiere esa mancha al César sobre él. Entonces él está allí y lo trae. Hay una fiesta religiosa que está en su mayor apogeo y obviamente Pilato no es tonto y sabe que el fervor religioso está en su mayor apogeo en ese momento. De lo que acabamos de ver en este primer punto, Pilato se maravilló del Señor Jesús. Pilato era un inseguro, un hombre inseguro que lo único que le interesaba era mantener su poder y mantener su imagen. Era un hombre sin principios que era capaz de hacer lo que fuera con tal de mantener lo que a él le placía, que era poder político, económico y la imagen, que el César piense bien de mí. Probablemente una de las cosas que lo maravilla a Pilato es que Jesús tenía lo que él no tenía. Jesús preso y sin autoridad en ese momento civil, vamos a decirlo así, tiene lo que él, libre, romano, gobernador, no tiene. Jesús le ve a Jesús principio, confianza y poder. Pilato, al mirar eso, ¿cuál debió haber sido su respuesta inmediata? Inclinarse ante el Señor, ante el verdadero rey. Lamentablemente, él eligió inclinarse ante el Sanedrín. Ahora, vean que el Señor Jesús ha pasado la madrugada que lo encarcelaron. Nosotros vimos que lo golpearon, lo escupieron, le dieron golpes, cachetadas. Entonces el Señor está delante de Pilato. Trata de imaginar la escena. Está encadenado, golpeado, humillado, trasnochado. Tienen toda la noche en ese plan y algunos dicen que aproximadamente 6 o 7 de la mañana. Tiene la cara seguramente hinchada porque lo taparon y lo golpeaban los oficiales del Sanedrín, marcada seguramente porque después le dieron bofetadas, enrojecida de verdad de las cachetadas que le dieron, y Pilato aún lo ve y está maravillado por él. Pero la respuesta, cuando ellos le dicen, él se está haciendo rey, obviamente eso sí le interesa a Pilato. La respuesta que no nos dice Mateo nos dice que Pilato entra, Mateo resume, y Mateo dice que él le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? De alguna forma como que esa acusación sí es seria. ¿Eres tú un rey de los judíos? Mateo no nos dice acá todo lo que es la conversación, pero Juan sí lo dice, lo voy a leer rápidamente, si puede llegar rápido, búsquelo, en Juan 18, 36 al 38, esta es la manera como la respuesta del Señor Jesús completa. Respondiendo Jesús a Pilato le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego eres tu rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, ¿qué les dijo? Yo no hallo ningún delito. ¿Por qué? Porque el de hacerse rey sí era un delito peligroso. Pero cuando le indaga eso, ¿cómo que eres un rey? El Señor le dice, no, mi reino no es de este mundo. Y entonces Pilato, que se haga rey de lo que quiera. No sé si puede comprender. Pilato no le preocupa. Eres rey de Roma, el César. No, es rey de otro mundo. Lo menospreció. Aunque el Señor le testificó de la verdad. Entonces, tiene la primera oportunidad allí. Pilato busca liberar al Señor porque ve que no le representa ningún peligro. Aparte está todo mayugado, golpeado, trasnochado. Y es rey de otro mundo.
Ahora Pilato no representa nada y trata de liberar al Señor Jesús. Le pone esa facilidad como que para que los judíos están a una distancia viendo el juicio. ¿Eres tu rey? Como que no dice eso. Como que para que tratara al Señor Jesús de salirse de este embrollo. Él cree que le está dando la oportunidad a Jesús y más bien es el Señor el que le ofrece la salida a Pilato para que no cometa o acompañe el pecado del Sanedrín. Lamentablemente Pilato perdió su oportunidad. Ya él está consciente, él no es un peligro, no representa un peligro para mis intereses políticos romanos. La acusación es falsa, voy a liberarlo. Tenía todo el poder, nadie le iba a cuestionar, lo liberaba y ya. Sin embargo, ¿qué sucedió allí, hermano? No halló ningún delito, se maravillaba, se asombraba y terminó desperdiciando una oportunidad que le da el Señor para que actúe correctamente. La pierde. También es una oportunidad para el Sanedrín, porque ellos están en medio del trasnocho, pobrecitos, los embruteció, van hacia el juez romano, y el juez romano viene y les habla claramente, no hay en él ningún delito. Bueno, pero el pecado también los ha enceguecido, y ellos persisten. Entonces los personajes de este episodio pierden su primera oportunidad. Segunda oportunidad, desperdiciada. Hay una costumbre que tenían para ese momento y allí Pilato vuelve a intentar liberar al Señor Jesús. Mateo 27, versículo 15 al 18. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Entonces ya él se daba cuenta de que viendo al Señor Jesús no tenía razón para ajusticiarlo. Esa costumbre también sirve, o ese momento de la costumbre de liberar a un preso, sirve para revelar que la hipocresía del Sanedrín, y Pilato lo se percata, era evidente, porque ellos trajeron a Jesús simulando preocupación por los intereses de Roma. Mire, este es un sedicioso que se hace rey, ha prohibido darle tributo al César y está tratando de armar un complot contra los intereses de ustedes. Ahora, ok, bueno, ahí están las acusaciones. Cuando Pilato entonces le dice, ¿a quién le suelto? ¿A Barrabás o a Jesús? Entonces eligen ¿a quién? A Barrabás, que estaba preso por ser sedicioso y por asesino y ladrón, dice entre Lucas y Juan. Entonces Pilato obviamente tuvo que haber pensado, este no es sedicioso, pero quieren al sedicioso, ustedes están preocupados por nosotros. Entonces el momento da la oportunidad para que se revele la hipocresía de la situación. Pilato se da cuenta porque Mateo dice, pero sabía que por envidia lo habían entregado. Sin embargo, Pilato trata de seguir el juego, porque acuérdense que es un inseguro, que solo quiere la afirmación de su persona. Tiene la oportunidad, la autoridad, lamentablemente no la aprovecha. También, ¿verdad? Como para el Señor asegurarle que sí ha tenido una oportunidad clara, en el versículo 19 Mateo incluye otro aliciente para Pilato. Versículo 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Mis hermanos, todo aquel que ha tenido un tiempito de casado sabe que si tu esposa te advierte algo, por experiencia uno sabe que es mejor lo hago, porque si yo te dije... Así que como que una ayudita y la ayuda idónea estaba funcionando en ese momento. Hasta en la pagana funciona su papel de ayuda idónea. Así que Pilato se
se revela la hipocresía y el cinismo de esto, que los intereses no son así. Aparte de eso, interrumpe unas palabras de parte de su esposa, que será porque para que me interrumpan en el trabajo, y le dice esto. Probablemente ahí se pasó mala noche. Acuérdense que están bien temprano. Esa noche hicieron todo el juicio religioso de madrugada. Le habrían pasado la voz a Pilato: mañana temprano vienen los judíos. ¿Pero qué vas a hacer tan temprano? Hay una cuestión con un Jesús y esto y lo otro que es peligroso. Y la mujer tuvo que haber escuchado por lo menos esa conversación. Acuérdense que estamos en viernes, el domingo anterior hubo la entrada triunfal, la ciudad estaba alborotada, es decir, la persona de Jesús estaba en la conversación, en la atmósfera social. Y seguro eso había llegado a Pilato y a su mujer. Pero ella probablemente sabía más, o conocía, entendió y pasó mal la noche. Y le dijo: mira, tú sabes cómo son esos hombres, mosca, te embaucan. El Señor le dio esa segunda, vean que es una otra oportunidad, pero yo la metí en la segunda. Voy a meter otra oportunidad que también la incluyo en la segunda. Según Lucas 26, Pilato envió a Herodes hacia Jacob, pero envió a Jesús hacia Herodes. Y en Lucas 23, perdón, dije 26, en Lucas 23, Herodes tampoco encontró un delito en él, lo reenvió a Pilato de nuevo. Segunda oportunidad desperdiciada. Está convencido, confirma la hipocresía, su esposa lo trata de ayudar, aún ahí tiene la oportunidad de liberarlo, no lo hace, pierde su segunda oportunidad. Trata de dialogar, trata de conversar. ¿A quién le libero? Trata de que entren en razón. El Sanedrín también pierde su segunda oportunidad. Punto número 3, tercera oportunidad desperdiciada. Pilato no escuchó la clase del pastor David de que a veces hay que ejercer la autoridad sin explicación, pero insistió en convencerlos que era lo mejor. Versículos 20 al 23. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y a Jesús fuese muerto. Respondiendo el gobernador, les dijo: ¿a cuál de los dos quieren que os suelte? Esa es la misma pregunta. Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato volvió a querer a ver si entran en razón. ¿Pero qué voy a hacer con Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron que sea crucificado. El gobernador les dijo, pues, nuevamente: ¿pero qué mal ha hecho? Lo volvió a confirmar su inocencia. Pero ellos gritaban, ya no razonaban, ya no veían evidencia, no entraban en razón, solamente gritar, sea crucificado. Pilato, a estos hombres enceguecidos por el pecado, muertos en sus delitos y pecados, trata de ayudarlos a que elijan bien. Pero ellos, ¿a quién eligen de nuevo? El pecado y el mal. Porque el pecado, si no se corta con arrepentimiento, lo que hace es profundizarse más y más. ¿Cómo termina el episodio? Pilato sucumbe ante la presión del Sanedrín y de la muchedumbre irracional. El Sanedrín hipócrita, el Sanedrín cínico, el Sanedrín que no busca los intereses de Roma, más bien le está pidiendo a un sedicioso. Sucumbe ante la multitud irracional que no oye razones, pero como él es un inseguro que lo que quiere es afirmación de su persona y de que César no se entere que aquí hay una sedición, en vez de sucumbir ante el Señor, sucumbió ante esta gente. Porque así es el pecado. Pero Mateo nos dice algo que hace Pilato, que agrega mayor culpabilidad a ambos, al Sanedrín, al pueblo y a Pilato. Probablemente, y esa es ya la tercera oportunidad desperdiciada.
Probablemente Pilato, como gobernador, estudiaba las costumbres de los pueblos que obviamente gobernaban, o tendría un asesor, que desde lo más seguro le habría explicado a él cómo eran los juicios que hacían los judíos. Y Pilato busca apelar a través de un acto simbólico la conciencia de ellos. Versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Recordemos nuevamente, Pilato no es un soldado medio, no es alguien que no sabría qué hacer, tenía toda su autoridad para liberarlo. Conocía los elementos para liberarlo, estaba consciente y aún así no lo ejerció correctamente. Ahora, según la tradición judía, basada en Deuteronomio 21:6, segunda de Samuel 3:28 y Salmo 26:6 que leímos la mitad, Pilato inclusive usó palabras de las escrituras que ellos conocían para hablar de un juicio, de un mal juicio. En Deuteronomio 21:6 se habla qué debía hacer el pueblo cuando encontraran a un cadáver en los caminos. Entrarían, por ejemplo, agarrarían el cadáver, los jueces o los fiscales debían ir al pueblo más cercano a avisar, y si los ancianos de esa ciudad decían: nosotros no sabemos, no tenemos nada que ver. O sea, porque la ley judía, la ley de Deuteronomio, obligaba a que tú tuvieras que acusar al culpable. Pero dice, si realmente no saben nada, o sea, apareció el cadáver y ustedes no saben nada, irían entonces, harían un sacrificio delante de los jueces, los ancianos de esa ciudad dirían: inocentes somos de esta situación, de este delito. Se lavaban las manos y el juicio por ese delito no caería sobre esa ciudad. En 2 Samuel 3:28, David aplica esa ley. Ustedes recordarán cuando él toma el reinado de Hebrón, que es una sección, y Israel se había rebelado contra, no quería sujetarse a David. Hay unos generales del norte que buscan traer el reino a hacer la paz. Uno de ellos se llama Abner, hijo de Ner. Abner, hijo de Ner, buscó a David para decirle: nosotros te vamos a traer el pueblo para que se subordine. Hicieron un trato de paz. David le dijo: vengan tranquilos, no hay guerra. Uno de los generales de David no quiso obedecer a David y lo mató a traición. Las palabras de David en 2 Samuel 3:28 es evocando la ley divina. También son muy conocidas porque David dice: inocente es mi reino de este pecado. Y en el Salmo 26:6 que leímos, se dice claramente: lavaré en inocencia mis manos para andar delante de tu altar, oh Jehová. Así que era muy bien conocido ese acto que hace Pilato, como tratar de apelar a la conciencia religiosa de la cual estos hombres están actuando de forma cínica, descarada, pero están violando la ley de Dios. La respuesta del pueblo, como dice Deuteronomio, como inclusive dice la tradición judía, era decir, cuando eran inocentes de un delito o se les quería culpar de algo que no hicieran, decían: perdona a tu pueblo Israel, Señor, a quien tú has redimido, y no pongas sangre inocente sobre tu pueblo Israel. Eso debía anunciar a aquellos a quienes se les buscaba atribuir un delito: realmente yo no sé nada. Debían responder de esa forma. Pero ¿cómo respondió el pueblo aquí? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Literalmente llevaron el juicio. En el 70, porque aquí crucificaron al Señor Jesús. Los historiadores dicen que cuando Tito por fin terminó de destruir la ciudad de Jerusalén, por semanas
crucificaban a veces hasta 500 personas diarias. Dicen que ya no encontraban madero para seguir crucificando gente. Eso fue 40 años después de estas palabras. Si alguno de ellos estaba vivo, probablemente fue crucificado. Y si no estaban vivos ellos, estaban vivos sus hijos, fueron crucificados. Pero lo que vemos acá, hermanos, es que ninguno de ellos, ni Pilato, ni el Sanedrín, ni el pueblo, iba a entrar en el trono de Dios y apelar inocentes solo. ¿Por qué? Porque todos tenían conciencia. ¿Se recuerdan de lo que hablamos la semana pasada? La conciencia de que habían hecho mal. Y el juicio de Dios caería. Ahora, yo sé que estoy hablando de que el juicio de Dios cae. Pero miren su misericordia. Aún de todo lo que habían hecho mal, varias oportunidades Dios les dio antes de que cayera el juicio. La Biblia enseña: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy Cristo te está dando la oportunidad de venir a Él, no la desperdicies. Yo no sé cuántas más te quedan. Tú tampoco. Ven a Cristo. No desperdicies las oportunidades que te da. Porque si tú, igual que esta gente, lo desperdicias, excusas no tienes. Llevarás el juicio de Dios. En conclusión, tenemos entonces a un Pilato que es un político oportunista, sin principio, manejado por su ambición de conservar el poder, de conservar su imagen, consciente de que Jesús era inocente, que toda acusación que le hacían era falsa e hipócrita. Era el momento de imponer su justicia. Ya lo había hecho por otras cosas. Aquí iba a usar su poder legítimamente. Lamentablemente prefirió inclinarse ante la muchedumbre, ante el Sanedrín y no ante Dios. Supimos cómo terminó el Sanedrín y los judíos que quisieron crucificar a Jesús. Los historiadores nos dicen que Pilato, después de este evento, un par de años más, fue depuesto de su lugar. Fue enviado, degradado en su cargo, y fue enviado a Galia, lo que es hoy Francia. Allí se empobreció y obviamente las personas que no tienen lo que quieren, terminó suicidándose. Así fue el final de Pilato. Pilato dio su vida por Roma y Roma le dio lo que se había ganado. Nada. Por otro lado, tienes a la muchedumbre que se ha vuelto irracional, soliviantada por unos hipócritas. También perdió todas las oportunidades que Dios le dio para retractarse de su mal proceder. Hasta un gentil romano ha tratado de razonar con ellos. Hasta un gentil romano le ha enseñado su propia ley. Pero ellos no escuchan esa voz, prefieren oír la voz del infierno. No oyen. Piensan irracionalmente, o mejor dicho, no piensan, no tienen excusa delante de Dios. El Sanedrín tampoco. ¿Cómo se asocia eso con nosotros hoy? Hemos dicho que son un cuadro de una imagen de lo que hace el pecado en el hombre. El pecado no ha cambiado. A pesar de las oportunidades que Dios le dio, eligieron al asesino Barrabás antes que a Jesús. Hoy los hombres eligen al asesino de sus almas. El sexo ilícito, las drogas, el robo, la ira, la imagen propia, la pornografía, el materialismo, el dinero, la moda. Elegirán siempre eso y rechazan la salvación que le ofrece Cristo Jesús. ¿Qué tiene en común este cuadro con nosotros? Que todos en este cuadro somos la multitud. Que todos en este cuadro somos el Sanedrín. Y todos en este cuadro somos Pilatos, cobardes para no elegir a Jesús. Y si no eres uno de esos tres, en el mejor de los casos, hermanos, somos Barrabás, que está preso esperando sentencia por ser un infractor de la ley.
pero que Cristo tomó su lugar para que no lo llevara a él. Así estás tú hoy igual. O desperdiciando las oportunidades como el Sanedrín, Pilato y la muchedumbre, o como Barrabás, con la sentencia a muerte en tu cuello. Pero Cristo te ofrece la oportunidad de ser salvo. No la desperdicies. No la desperdicies. Si oyeres hoy su voz, no endurezca tu corazón. En aquel tiempo, hermanos, rechazaron a Jesús. Pilato lo rechazó, el Sanedrín lo rechazó, la muchedumbre lo rechazó. Se le ha ofrecido todo. Conocían al Señor, su inocencia, su poder, sus palabras, todo. ¿Qué haces tú? ¿Qué te ha hecho creer? ¿O qué le ha hecho creer al cristiano ingenuo de hoy? Que él debe hacer una versión jovial de Jesús para que la gente lo acepte. Porque al final de cuentas, todos estos que lo rechazaron, no lo rechazaron por una cosa. Jesús les decía, yo soy rey y todos deben ser mis súbditos. No busquemos maquillar a Jesús para ser atractivo a la gente. El Señor Jesús no quería ser atractivo a nadie. Cuando lo acusaban y decían lo que decían de él, no responde nada. No le interesó responder acusaciones que no tenían fundamento. Si Jesús fuera un Dios entre todos los dioses, ninguno hubiese tenido problema con él. Las personas pueden creer en ovnis, en la Pachamama, pueden elegir ser gay, transgénero, lo que sea, y usted verá que el mundo no los molesta. Pero en el momento que algo se atraviesa en sus propios deseos pecaminosos, como Jesús, cuando se dan cuenta que Jesús como rey es un obstáculo que no los deja caer en el libertinaje moral ni en el libertinaje espiritual, entonces se volverán como esta gente. Crucifícalo. Crucifícalo. Así como a Jesús, como a los representantes de Jesús, cuando prediquen el evangelio de Dios. Hermano, predica a Cristo. Predica a Cristo. Si Él tiene misericordia, salvará a quien Él quiera. El Señor nos ayude a que a través de este sermón, que se puede titular Oportunidades perdidas para el arrepentimiento, no sea en este caso un espejo para nosotros. Y también cuando la disciplina, el juicio de Dios llegue a tu vida, usted no va a poder esgrimir una excusa, porque seguro se saltó varias oportunidades que Dios te ha dado para el arrepentimiento. No presiones. Tú no sabes cuál es la última oportunidad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Aún mereciendo el juicio terrible que hemos provocado por nuestros pecados, nos permite, Señor, poder echar mano de tu misericordia.